varios. Y ahí no acaba la situación. Ahorita justamente vamos a ver cómo por cada síntoma yo puedo plantear hipótesis diferenciales, no necesariamente dentro del sistema de aprendizaje, sino otros sistemas. Por ejemplo, aquí les muestro, por ejemplo, ya prácticamente es un consenso de que hay no solamente la psicología clínica está interesada en la ansiedad clínica, sino también otras especialidades clínicas, como por ejemplo neurobiología clínica, psicofarmacología clínica. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver que las propiedades que emergen de la ansiedad son propiedades que compartimos con otras disciplinas y que las disciplinas también van a tener que saber los procesos de aprendizaje. Ahora, evidentemente esto no se cumple al 100%, ¿no? Porque no necesariamente las disciplinas se leen entre sí, pero vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender. Imaginemos que tenemos un paciente que tiene los grados subs de 10, o sea, los grados de ansiedad muy altos, que tiene alto nivel de tasa cardíaca, hipervigilancia, hiperreactividad cutánea y bueno, no se puede llegar a a sentar correctamente en la consulta, ¿no? Imaginemos que puede venir una clase de paciente así. Ya, lo primero que deberíamos tratar de ver es el tema de analizar si este paquete de síntomas responde a cuatro variables distintas. Por ejemplo, puede responder a variables psicofarmacológicas. Por ejemplo, el paciente puede haber tenido un consumo excesivo de psicotrópicos y los psicotrópicos son aquellos que nos permiten ver el tema de la excitabilidad del sistema nervioso. Dice, tenemos que conocer de biomarcadores también si hay como en otras patologías como por ejemplo en la diabetes. Ya, en el caso de la diabetes tipo 2 que es la más cercana a tu pregunta, sí, por ejemplo, hay un proceso conductual en la diabetología conductual, así se llama. Hay un proceso conductual que se llama el craving o el eating craving o el llamado eh, comer acelerado. O sea, sería más o menos su traducción más exacta, ¿no? Los diabéticos suelen tener una descompensación en la aceleración y el procesamiento de la energía. Es cuando está descompensado un diabético, por ejemplo, la aceleración de la energía suele ser inestable, por ejemplo, ¿no? En los almuerzos suele generar más somnolencia de lo normal, versus, por ejemplo, en los desayunos suele generar mucho más fatiga de lo normal. ¿Y eso por qué? Porque los procesos enzimáticos que están alterados por la falta de insulina generalmente comienzan a generar dos procesos. Los procesos de falta de oxígeno a través del sistema cerebral y el otro es la falta de recaptación de glucosa en los músculos. Los músculos, por así decirlo, tienen una combustión directa con la glucosa, pero ¿qué es lo que pasa en la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2 la glucosa está nadando no en los músculos, sino está nadando en el torrente sanguíneo. Entonces, por eso es que a todos los diabéticos les obligan, o debería ser una obligación, hacer ejercicios de fuerza, porque esa es la única manera en la cual la glucosa se va oxidando por medio de la fuerza de la dendrita muscular. Entonces, todo lo que te estoy hablando genera dos tipos de conductas. Las primeras son las conductas de hipervigilancia o no vigilancia y las segundas son las conductas de craving al alimento. Cuando tenemos pacientes diabéticos que sufren de insomnio o hipervigilancia, ya sea insomnio porque hay falta de glucosa en sangre o hipervigilancia porque hay exceso de glucosa en sangre, ahí sí, por ejemplo, corresponde saber que los grados de insomnio dependen de la alteración endocrina. Y en el caso de los sistemas de recepción de alimentos, ahí hay dos procesos intrínsecos que no dependen del reforzador. Por ejemplo, el primero es que como hay un deterioro de la recaptación de insulina y al mismo tiempo hay un deterioro de la recaptación del procesamiento del cortisol, generalmente es el estrés que dispone a la mayor alimentación. Entonces, ahí el psicólogo de la salud, por ejemplo, trabaja técnicas mediadoras del estrés
Y estas técnicas mediadoras del estrés tratan de inhibir el craving para comer demasiado rápido en el diabético. ¿Y por qué la TCC interviene ahí? Porque lo que queremos es evitar que se condicione cierta reactividad estresora a la actividad del craving. Porque si se condiciona, el diabético va a utilizar los medicamentos y también va a utilizar cualquier tipo de estrategia para aliviar la ansiedad por el craving. ¿Todos entendieron qué es el craving o alguien que no entendió? Para que poder explicar la última parte. Todos saben qué es el craving, ¿no? Eh, chicos. Ah, exactamente, comer aceleradamente, ¿no? Pero o sea, ustedes deben entender que en la obesidad se llama eating disorder o big eating disorder y en el caso de los diabéticos se llama craving disorder. Entonces, ahí en este caso, el médico conductual, que sería la especialidad más cercana, él es el que trabaja el tema de tres tipos de técnicas, ¿no? Control de estímulo para que justamente la regulación del alimento se dé en menores tasas de carbohidratos, técnicas de inhibición de la respuesta para que justamente pueda tolerar la subida de la ansiedad. Y la tercera son los registros conductuales para justamente enfrentarse a la exposición al craving, ¿no? Entonces sí sería correspondiente que sepas todo el sistema, porque el sistema del hambre no depende necesariamente del reforzador, también depende de alteraciones neuroendocrinas. Ah, sí, es justamente lo que ustedes están nombrando, pero a un nivel clínico donde la persona suele comer en grandes cantidades en cortos plazos y no tiene ningún interés sobre la subida de glicemia, o sea, no hay una regulación propia del sujeto porque la regulación no se encuentra a nivel de la conciencia, sino la regulación se encuentra en el deterioro neuroendocrino, porque el cerebro piensa, por así decirlo entre comillas, que hay un desgaste energético, pero la realidad es que hay energía de sobra. ¿Y por qué el cerebro piensa que hay desgaste energético? Porque la diabetes altera los procesos de desviación de nutrientes. Por ejemplo, ustedes pueden ver diabéticos con nefropatía diabética. Evidentemente, pues esos pacientes no alcanzan nutrientes a todo el sistema orgánico, ¿no? Por eso que tienen que estar conectados a lo que se llama diálisis. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno el ejemplo. Ese es un ejemplo de que no basta con saber una sola disciplina para entender la coextensión del comportamiento. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, síntomas de ansiedad en psicología de la salud o en comorbilidades, como bien dice la Mora, creo que es importante de que comiencen a generar hipótesis de disposición en función a cada comorbilidad. Habíamos dicho que, por ejemplo, a veces los psicotrópicos pueden generar un ataque de pánico. ¿Qué otra cosa puede generar un ataque de pánico? Puede generar, por ejemplo, altas dosis de cafeína, puede generar arritmias cardíacas, puede generar un trastorno comórbido. Entonces, es muy importante que aquí en este nivel es muy importante que sepamos dos disciplinas. Primero, la bioquímica cerebral y segundo, la farmacocinética. ¿Qué sería la farmacocinética? La farmacocinética sería los efectos individuales por cada sujeto medicado. No necesariamente las dosis de medicación reaccionan igual en todos los pacientes. Luego, con respecto a temas ya de corteza cerebral, la relación entre tres tipos de elementos de estímulo, que sería la configuración del estímulo, o sea, cuando el sujeto, por ejemplo, recuerda un evento traumático en el estrés postraumático, la forma del estímulo, que sería cuando el sujeto moldea ese recuerdo a una interacción específica, y la tercera es la reacción emotiva de ese recuerdo. Entonces, las tres configuraciones del estímulo se encuentran en el sistema límbico.
Y el sistema límbico es modulado por dos tipos de procesos. Los procesos de accidente o los procesos meramente derivados de operaciones. Por ejemplo, si tu paciente no tiene ninguna cirugía abierta a nivel cortical, entonces ahí podrías descartar una hipótesis de ese tipo. Pero si tu paciente comienza a tener longevidad en procesos de recuerdo traumático, evidentemente hay una alteración a nivel hipocampo. Y la alteración no quiere decir que sea la causa de eso, son preguntas distintas, sino que la alteración quiere decir que la regulación del recuerdo que ese paciente está teniendo tiene mucha mayor sensibilidad que una persona que no lo recuerda. Y es por eso muy importante que sepamos que la corticalidad en procesos de ansiedad es prácticamente ya un proceso transdiagnóstico también. ¿Qué cosa sería un proceso transdiagnóstico? Los procesos límbico-prefrontales. Así se llama, límbico-prefrontales. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los trastornos de ansiedad tienen una conexión con procesos límbico-prefrontales. Por ejemplo, el TOC tiene una conexión directa con la inhibición prefrontal lateral derecha. ¿Por qué? Porque a menor activación de esa área cerebral, se sabe que el pensamiento intrusivo es mayor. En el caso del TEP, separándolo del TEP complejo, el TEP normal sería menor a 2 años, tiene alteración en la sensibilidad del hipocampo y del hipotálamo, ¿no? En el caso de los trastornos por ejemplo, en el caso de las fobias, la fobia tiene una relación directa entre la relación occipitatal límbica. Y eso se ve, ¿por qué? Porque el estímulo fóbico suele tener una configuración de tres procesos. El primer proceso es la retención del estímulo fóbico. El segundo es la reactividad del estímulo fóbico, es decir, cuando nos ponemos ansiosos. Y el tercero es el condicionamiento de escape del estímulo fóbico. Entonces, hay que quedar muy claro que sin actividad cerebral no hay actividad condicional. Pero eso es a nivel de clínica. A nivel de investigación básica, sí hay investigadores que no les interesa el cerebro. Pero si nos vamos a dedicar a la clínica, sí tenemos que hallar disposiciones. Muy bien, la tercera unidad son los procesos de la teoría del condicionamiento. Ahora, ¿cómo diferenciar cuando yo estoy teniendo un repertorio de ansiedad por fármacos, por actividad cortical y por condicionamiento? Cuando es por fármacos, ya saben ustedes que tengo que dividirlos entre psicotrópicos y excitadores. Si el paciente está consumiendo, por ejemplo, altas dosis de cafeína, yo no le puedo diagnosticar trastorno por pánico. Tengo que hacer una interconsulta de vida para poder ver justamente cuál es la estabilidad enzimática de ese consultante. Si yo quiero ver lesiones a nivel límbico prefrontal, tengo que justamente ver en la historia personal si ese paciente ha tenido traumatismos, cirugías abiertas, si ha tenido diferentes dificultades con respecto a esas áreas. Y ahora vayamos a la tercera, que es el condicionamiento. En el condicionamiento, la peculiaridad es que la persona no debe estar inducida por fármacos ni tampoco por lesión cerebral. Cuando la persona tiene lesión cerebral y hay un condicionamiento, eso se llama lesión condicional. ¿Por qué se llama lesión condicional? Porque el efecto de señalización de un condicionamiento no se da totalmente. Por ejemplo, hay personas bueno, hay modelos animales que les han retirado la amígdala y no han respondido ante el choque eléctrico como experimentos que sí han respondido al choque eléctrico. Entonces, el choque eléctrico viene a ser el estímulo que luego se va a condicionar a los procesos de reactividad biológica. Entonces, siempre va a haber una mediación entre cerebro sano, molecularidad estable y asociaciones de estímulo. La segunda es que no puede haber farmacología antes de un condicionamiento, porque si hay farmacología antes de un condicionamiento, el- la plausibilidad, es decir, la reactividad de ese condicionamiento es diferente. Por ejemplo, si yo le doy
una teoría de una tarea de instrucción, ¿no?, a un paciente para que aprenda, no sé, una serie de letras versus un paciente que tiene clonazepam justamente en la medicación de la mañana, la capacidad de discriminación para aprender la teoría de letras en la persona que no consume no es igual a la persona que sí consume. Entonces, para eso es importante ver justamente qué es lo que está consumiendo el consultante, para ver parámetros de farmacología conductual. Entonces, una vez que el paciente no tiene lesión, no tiene ni fármacos anterior al diagnóstico, entonces ahí yo ya podría utilizar la tercera herramienta que son los procesos condicionales. Y para eso nosotros tenemos tres tipos de paradigmas. Los paradigmas asociativos, que son los que van a captar del estímulo fóbico determinada reactividad biológica asociada. Los paradigmas de exposición o de evitación que van a interactuar con el estímulo fóbico para incrementar o disminuir la probabilidad de un aprendizaje. Y la tercera son las dimensiones molares, que son las dimensiones ya de generalidad, es decir, no solamente ya me interesa una serpiente, sino ya comienzo a generalizar con una, dos, tres, cuatro, cinco serpientes. Entonces, es muy importante comenzar a ver estos estudios de la ansiedad por niveles o por emergencia, ¿no? Ustedes lo van a encontrar como emergencia o en inglés lo van a encontrar por top-down, así se llama en inglés. Entonces, y vuelvo y insisto, ¿no? O sea, cuando ustedes tengan un paciente, siempre un síntoma cardinal tiene que estar sometido a varias hipótesis de disposición. Y entonces en la entrevista estructurada, como podría ser el ADIS 4, que es una entrevista que me permite a mí moldear lo que dice el paciente, yo voy a poder justamente discernir cuáles son las hipótesis que van quedando versus las hipótesis que van siendo descartadas, ¿no? Entonces, la ansiedad es una trayectoria de múltiples dimensiones y múltiples fenómenos específicos. Entonces, como es una trayectoria de múltiples dimensiones y fenómenos específicos, va a depender del tipo de espectro que te interese. Por ejemplo, si yo sé que a mí me interesa solamente trastorno de pánico, tengo que ser un experto en conocer los sistemas reactivos del cuerpo que no dependen de enfermedad, ni de medicamento, ni tampoco de lesión cerebral. No dependen de enfermedad, por ejemplo, hipertensión mal controlada que puede generar una subida de somatización. No dependen de lesión, por ejemplo, si se lesiona el paracraneal 8. No depende de medicamento, por ejemplo, si toma exceso de cafeína. ¿Y con qué justificación? Con la justificación de que los tres niveles van a condicionar otro diagnóstico. ¿Por qué? Porque el trastorno de pánico tiene que ser un trastorno que no tenga determinantes biológicos marcados. Entonces, dependiendo del espectro que me interese, yo me voy especializando en la dimensión que podría ser la que disponga al síntoma clínico, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ah, Bueno, entonces, el concepto de emergencia es un concepto que va a determinar también algunos trastornos de ansiedad más crónicos que otros. Por ejemplo, la palabra cronicidad, ya la hemos dicho en este curso, no tiene nada que ver con desamparo, no tiene nada que ver con simplemente manifestar una condena al paciente. No tiene nada que ver con eso. La palabra crónico quiere decir que epidemiológicamente la persona en un tiempo controla los síntomas, pero en otro vuelve a exaltarse los síntomas. En otras palabras, en un tiempo es remisión y en otro tiempo vuelve a exaltarse los síntomas. Para eso lo usamos.
Y esto sí sucede en algunos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, en el TEP complejo, justamente se creó la categoría de TEP complejo porque hay una remisión de síntomas cada 2 años. En el caso, por ejemplo, del trastorno de pánico, no es que la hipervigilancia se va a ir o la hiperreactividad se va a ir. Siempre van a quedar algunos condicionantes de la hiperreactividad. Por ejemplo, si mi paciente vive en Lima, mi paciente en algún momento puede correr otra vez en invierno y nuevamente el sistema diafragmático se asocia al pensamiento de muerte por falta de oxígeno y ahí el paciente debería practicar las técnicas de inhibición o de exposición. Pero lo que quiero decir es que siempre hay una reactividad biológica que queda perenne. En el caso de las fobias también, y en el caso del TOC, mucho más razón en el caso del TOC complejo, ¿no? O el TOC resistente, ¿no? Entonces, no es que la biología sea una condena per se, porque actualmente en los modelos de aceptación y compromiso, los modelos de aceptación incondicional, lo que proponen, ok, hay una concadenación de eventos con los cuales tú no puedes luchar. Por ejemplo, no puedes luchar contra ciertos pensamientos depresivos porque no has cumplido todas tus metas este año. Entonces, hay dos maneras funcionales de activarse en función a ese problema. La primera es seguir manteniendo la rumia y por lo tanto disminuir la ansiedad para provocar el aprendizaje de que cada vez que me siento mal me voy a quejar. Y el otro es cada vez que me siento mal intentaré avanzar un poco más de las actividades porque yo ya conozco parte de mi historia conductual donde me quejé, donde me resigné, donde sentí mucho malestar y no hice nada y al final no pasó absolutamente nada. Entonces, la aceptación es un proceso donde el paciente se da cuenta de la limitación biológica o de la limitación social, pero intenta descubrir en qué medida puedo ir avanzando con las dos limitaciones. Ahora, evidentemente ese concepto no ha nacido de la nada, es un concepto que ha nacido de ciertos procesos sociales que se han ido deteriorando en los últimos 20 años. Pero esa es la nueva óptica, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con saber estructuras emergentes del cerebro? Bueno, eso tiene que ver porque el cerebro y el sistema nervioso también se condicionan a tan punto de que cuando los pacientes que sufren algún trastorno de ansiedad suelen tener receptibilidad de tipo cutánea, por ejemplo. Entonces, entonces siempre es conveniente ver justamente este proceso que en el manual de Galvez y Pérez ustedes lo van a encontrar como huella anémica. ¿Qué es la huella anémica? Es básicamente cuando el condicionamiento se generaliza tanto que la respuesta ansiógena está perenne en la respuesta individual. Ujú. Le mencioné un ejemplo sobre la respuesta de condición que da pacientes que están medicados en comparación a los que no. Mi pregunta es, ¿cómo sería el proceso de intervención? Tendría que reducir condicionamiento. Ya, lo que pasa es que no hay un proceso, lo que sucede ahí es que hay que diferenciar dos campos. Yo puse el ejemplo para ver cómo el aprendizaje disminuye o incrementa la probabilidad de respuesta con un determinado medicamento. Y eso no es el campo de la terapia, ese es el campo de la investigación de la farmacología conductual. El campo de la terapia ahí es si tú ves que tu paciente consume, por ejemplo, inhibidores del sistema nervioso en la mañana, no vas a aplicarle estrategias de activación psicofisiológica en la sesión. ¿Por qué? Porque él ya viene predispuesto inhibitoriamente, a eso me refiero. Entonces, ahí lo que uno necesita es revisar bien la historia. En pacientes con VIH por el virus tratamiento, también en pacientes con TBC la bacteria ya hay alteraciones cognitivas al ser enfermedades crónicas, se podría aplicar condicionamiento para el tratamiento.
Ya, en el caso de la TBC hay múltiples formas del bacilo de Koch. Hay resistencias leves, moderadas y graves. Y también hay diferentes lesiones en la pared pulmonar. Por ejemplo, no es lo mismo un mioma a una neumonía. No es lo mismo que haya una TBC resistente, que se haya visto un tratamiento de 6 a un año versus una TBC estándar que se haya visto un tratamiento de 3 meses. Ahí lo que determina son dos cosas. Primero, la lectura de la placa. La lectura de la placa es muy importante porque tú tienes que tener comunicación con el neumólogo para saber exactamente cuál es el nivel de daño. Nivel de daño tanto en dos procesos, los procesos de respuesta autoinmune, porque como ustedes saben, cuando hay un elemento bacterial en los pulmones, el propio cuerpo quiere botarlo. O sea, el propio cuerpo quiere aislarlo. Pero en esa batalla de los soldados del cuerpo versus el agente, comienza a haber lesión en pared. Y esa lesión es la que comienza a destruir el pulmón. Es como que tuvieras una batalla de dos ejércitos y en esa batalla comienza a haber humo o comienza a haber destrozos, ya igualito. Entonces, la respuesta autoinmune deteriora la pared pulmonar. Entonces, y eso se mide en niveles o grados de deterioro. Y en función de esos grados de deterioro va a haber diferentes correlaciones con salud mental. Por ejemplo, si el paciente viene de, no sé, de una mina y respiró mucho plomo durante 10 años, evidentemente el médico de salud ocupacional pedirá ver cómo están sus pulmones para que podamos ver si puede renovar su contrato, ¿no? Imaginemos que no se puede y bueno, pues lo despiden, entonces entraría en un proceso de depresión. Entonces, esa es la lógica, pero va a depender de cada caso, ¿no? Y en el caso de VIH también es muy parecido. ¿Por qué? Porque el VIH tiene un comportamiento que no es igual en todas las personas. ¿Y por qué no es igual en todas las personas? Porque las personas muestran comorbilidades. Por ejemplo, yo recuerdo que yo cuando hice mis prácticas hace unos 10 años, y yo estaba en el centro de infectología del Hospital Loaiza, que como ustedes sabrán, el Hospital Loaiza es el segundo hospital que recibe más pacientes con VIH. El primero es el 2 de mayo. Entonces yo me encargaba, bueno, en ese tiempo nos encargábamos de dar los internos eran los encargados de dar los positivos. Y donde se veía pues tu grado de experticia en manejos de crisis emocional cuando tenías que al paciente decirle y el paciente pues podría incluso golpearte, amenazarte, insultarte, no se sabe, pues no se sabe la reacción del paciente. Entonces tú tenías que diseñar estrategias de lo que se llama medicina conductual y malas noticias. ¿Qué es medicina conductual y malas noticias? Es una disciplina específica de la psicología de la salud que nos da discurso o estrategias de poder decir a personas, por ejemplo, que ya van a fallecer o que tienen enfermedades crónicas, ciertas palabras de cómo discernir al paciente. Entonces, yo recuerdo que aplicaba estos procesos, pero igual habían actividades comórbidas. Por ejemplo, no es igual el comportamiento de un código blanco que tiene TLP versus un paciente con código blanco que no sé, que tiene un trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque en el TLP, cuando tiene código blanco, la urgencia es que la persona cuando esté alcoholizada o cuando esté desregulada no empiece a contagiar muchas personas. Y eso sí puede pasar, que por la desregulación del TLP la persona comienza a contagiar muchas personas. Y ahí estaría cometiendo un delito, que es perjuicios y daños contra la salud de la persona, si es que la persona se da cuenta que ella es el portador. Y eso lo puede llevar a prisión, pues, ¿no? Y por el otro lado, cuando tiene una depresión, la respuesta inmune ya se inhibe y por lo tanto ahí el virus puede aprovechar para la decodificación y no esperar
a que sea indetectable. Entonces, hay muchas variables emocionales que afectan la inmunocompetencia y al mismo tiempo afectan la indetectabilidad. Eh, por ejemplo, ya para terminar esta parte, serían tres variables. El tiempo de enfermedad, que no es lo mismo tener un paciente de 20 años con un año. El segundo es los estados de salud mental asociados al paciente. Y el tercero es las enfermedades crónicas subyacentes al código blanco. Entonces, si tú vas a trabajar con pacientes con VIH, mi recomendación es que sí o sí tienes que ser un experto en casi todas las psicopatologías de desregulación emocional. Mm, Eso sí es algo que tú tienes que manejar muy bien, porque o bien sufren de problemas de cualquier tipo de desregulación, que sea TLP, ansiedad, depresión, estrés o cualquier tipo de patrón de desregulación. Y el patrón de desregulación es el que pone en riesgo la indetectabilidad del control de la enfermedad. Muy bien, no sé si tienen más dudas ahí o seguimos. Acá hay una duda. Dice, profesor, una consulta. ¿Cómo puedo saber más sobre VIH y ansiedad? Mira, hay una autora que fue una bonita maestra que yo recuerdo de la UNAM. Busca medicina conductual, avances y desafíos de la doctora Ana Leticia Becerra. Ella trabaja en México con pacientes de todo tipo, de sismología, de diabetes, de VIH, pero ellos trabajan con una red de salud en Iztacala que permite tener todo ese tipo de variedad de pacientes, ¿no? Entonces, los tres libros que se han publicado de medicina conductual, que son Medicina Conductual, Introducciones y Aplicaciones, Avances y Desafíos, y Psicología de la Salud, Aspectos Conductuales del doctor Erazo, los tres están totalmente gratis. Los tres te los recomiendo. Muy bien, ¿alguna otra duda, chicos? Muy bien, cuando no haya dudas, dicen claro, por favor, ¿ya? Para saber. Medicina conductual, avances y desafíos, psicología de la salud, un enfoque conductual y medicina conductual, tratamientos. Así lo vas a encontrar por editorial Cartupi de México. Ujú. Muy bien. Entonces ya habíamos hablado de que es muy importante conocer los procesos moleculares de la amígdala. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo pacientes que tienen un deterioro de reactividad mayor a 8, 9, 10, por ejemplo, ¿qué significa esto? Imaginemos, yo quiero someter a mi paciente a la técnica de exposición prolongada, sea la técnica de TCC de Seiler o la de DBT post-trauma, pero yo quiero asumir que mi paciente quiere tener una exposición prolongada. Entonces, lo que va a pasar es que si hay un deterioro mayor a 9 o 10, lo que va a pasar es que el paciente va a asociar la técnica a un rechazo mayor. Entonces, para evitar justamente que la persona rechace perenne la técnica, lo que se busca es inhibir un poco el malestar. Entonces, se inhibe el malestar con la medicación, que en este caso sería antidepresiva, para poder hacer que la respuesta de exposición sea de manera mucho más escalonada. Recuerden que cuando hablamos de operacionalizar el trauma, quiere decir, por ejemplo, si mi paciente tiene que anotar poco a poco qué es lo que ha pasado en el trauma, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque ese solo escrito de la operacionalización del trauma
Puede ser que tenga muy buena evidencia, puede ser que sea lo más recomendable por la Organización Mundial de la Salud, pero otra cosa distinta es cómo tú la desarrollas en la consulta. Y el paciente puede escapar de esa exposición. Entonces, es por eso muy importante que ustedes busquen aliados. Hay dos tipos de aliados. Los aliados farmacológicos para cuando las respuestas todavía no estén entrenadas. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente con hiperventilación por el trastorno de pánico y yo veo que el paciente me hace los ejercicios de inhibición de la respuesta y que aún así no puede bajar la ansiedad, no sería recomendable someterlos a flooding. ¿Qué significa el flooding? Significa que continúe haciendo la exposición. No es recomendable eso por una sencilla razón, porque hay que ir con algunos pacientes de pequeños pasos, ¿no? Entonces ahí la medicación no es para controlar totalmente el problema, la medicación es para introducir al paciente en que las respuestas condicionadas se puedan enfrentar mejor. Entonces, incluso la farmacología tiene una dimensión de forma evitativa, es decir, cuando se usa indiscriminadamente, que esa es la que está mal. Por eso existe una disciplina que se llama sinapsis de psiquiatría, que es cuando los psiquiatras se forman para ver dosis, miligramos, efectos secundarios y análisis de caso. Entonces, es esa forma indiscriminada de utilizar el medicamento interviene en los procesos terapéuticos. Pero cuando nosotros explicamos que los procesos de medicación son para comenzar de a pocos el ingreso a la exposición, esa es una forma de prevención. Entonces es muy diferente el uso de medicamentos. El otro aliado que lamentablemente ya se ha dejado mucho de lado es el biofeedback. Y el biofeedback nos permitía, por ejemplo, medir respuestas psicofisiológicas, excitatorias, cutáneas y nos servía también para investigación. En este caso, en el biofeedback teníamos procesos, por ejemplo, aquí como lo vamos a ver en el video, teníamos procesos de, de aumento de las tasas que son netamente objetivas. ¿Cuáles son las tasas netamente objetivas? Las tres tipos de tasas, las tasas cutáneas, las tasas eh, cardíacas y las tasas pulmonares. ¿A qué me refiero? A que estas tres tasas, lo que siente la piel, lo que respira y lo que pulsa, las tres tasas se pueden medir objetivamente. Entonces, en algunos países se hizo la relación muy directa entre técnicas de bloqueo o técnicas de inhibición de respuesta con biofeedback y en otros se hizo técnicas de mindfulness con biofeedback. Por ejemplo, este es un caso de utilización de técnicas de bloqueo para disminuir la reactividad de un paciente. Por ejemplo, no sé si se escucha. No sé si se escucha. ¿Te escucha? Ah, ya sé por qué. Cada 10 españoles afirman estar Ya, estresados. Hoy hablamos de un método que nos ayuda a superarlo, el biofeedback. Lola se somete a la... perdón. Hacer deporte es esencial, tanto que los últimos estudios Ya, ahí se escucha. Ya, afirman que el sedentarismo provoca el doble de muertes que la obesidad. Otro de los factores que influyen en la hipertensión y la salud cardiovascular es el estrés. 7 de cada 10 españoles afirman estar estresados. Hoy hablamos de un método que nos ayuda a superarlo, el biofeedback. Lola se somete a la primera sesión. Con los sensores se mide su respuesta fisiológica al estrés, la tensión muscular, la respiración, el pulso, la temperatura. Ella sabe que está estresada, pero no imagina cuánto. En los brazos he notado que estoy como en tensión, en la espalda, en el cuello, pues te produce como contracturas musculares, sí.
El objetivo del programa es desactivar todas esas alertas que van ligadas al estrés y que se han quedado de manera crónica en el paciente. Se consigue gracias a estas pantallas. Lo que hacemos es un entrenamiento consciente para que después eso se automatice y se Ya, ese llamado entrenamiento consciente es básicamente las técnicas de llamado bloqueo, ¿no? Ustedes sabrán, bueno, hay varios autores que les pueden ayudar con esto, ¿no? Olivares, en el caso de Francisco Labrador, en el caso, por ejemplo, de Canfer y Phillips, en el caso por ejemplo, Copper Smith, todos coinciden de que el gran aporte de las primeras técnicas son que hay un estímulo que activa la tasa cardíaca. Y este estímulo que activa la tasa cardíaca ya está previamente asociado con una serie de unas respuestas neuroendocrinas, biológicas, tisulares y musculares. Lo que yo tengo que hacer es, si yo sé que el estímulo A causa reactividad negativa en salud, lo que yo tengo que hacer es ingresar otro estímulo nuevo que no haya sido previamente condicionado para cambiar la configuración de esos estímulos. Entonces, de las configuración para aumentar la tasa cardíaca, para aumentarle el estrés, para aumentar la apetencia, la configuración se neutraliza y pasa a una inhibición. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama contracondicionamiento y está muy bien explicado en la terapia de inhibición recíproca de Joseph Wolpe, que ustedes la pueden adquirir en Editorial Trilas. Entonces, ese manejo del condicionamiento nos permite pasar de actividad excitatoria versus actividad inhibitoria. ¿Y eso para qué sirve? Para que los biomarcadores, como por ejemplo colesterol, triglicéridos, por ejemplo, noradrenalina y cortisol, disminuyan un poco y no generen mayor alteración cardiovascular y neuroendocrina, ¿no? Ese es el punto central. interiorice. Es exactamente el mismo proceso neuronal pues, de aprender a conducir o de aprender a una habilidad, montar en bici, etcétera. El paciente será capaz de controlar Por la... ejemplo, en este caso, ¿por qué yo le pongo este avión? Yo le pongo este avión, yo le pongo este avión no porque quiero que vea una serie del avión. Yo le pongo este avión porque es una forma de exponerlo virtualmente al miedo que tiene el avión. ¿Me dejó entender? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, yo quiero incrementar la posibilidad de que experimente un avión de combate. ¿Por qué? Porque yo en la realidad no puedo acceder a un avión de combate, pues. Y tal vez a este consultante le han hecho de manera imaginativa, pero tampoco ha reaccionado bien. Entonces, ¿qué te queda? Te queda la realidad virtual. Y miren el detalle del software que acá mide dos tipos de cuantificadores. El primero es la presión y el segundo es la circulación. Exactamente, Ángelo, exactamente. Por eso ha sido un gran atraso para nuestras universidades que de los años 80 en adelante se haya quitado el biofeedback, porque el biofeedback era una técnica métricamente conductual en los años 70. Por ejemplo, ustedes pueden revisar terapia conductual de Yates. La terapia conductual de Yates utiliza biofeedback. Incluso pueden ver en este libro de Millenson que también utiliza conectores psicobiológicos de principios de condicionamiento. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Aplicarle un cuestionario de escala subjetiva de medida o aplicarle directamente cuantificadores de la reacción psicofisiológica? Entonces, con el biofeedback se puede investigar muchísimo lo que es técnicas de bloqueo, técnicas de exposición, técnicas de aceptación, técnicas de desensibilización sistemática, pero siempre y cuando tengas la formación correspondiente. Por ejemplo, no cualquiera puede aplicar el biofeedback, para eso hay certificados internacionales de biofeedback. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Muy bien. eh, Entonces, el proceso de biofeedback sería
conectar los biomarcadores para pasar de procesos excitatorios a procesos inhibitorios. Y los registros de ansiedad se dividen en tres procesos. Los primeros son los registros de diagnóstico, cuando el paciente, por así decirlo, entra mal, entra con tasas cardíacas altas, con glucosa alta, con baja presión de oxígeno. Por ejemplo, lo normal sería que una persona tenga una presión de oxígeno de 98, puede ser que entre con 95, 94, 93. Y con los procesos de biofeedback se va a trabajar qué tipo de pacientes, pacientes que tengan trastorno de ansiedad de pánico, pacientes que tengan fobia específica, pacientes que tengan, por ejemplo, los procesos de reacción estrés agudo, pacientes que en primera instancia quieras contracondicionar el flashback de un TEP. Entonces, si yo veo que mi paciente puede responder a técnicas psicofisiológicas, lo recomendable sería, si no tengo acceso al biofeedback, lo recomendable sería que en un centro médico puedan darnos, por ejemplo, un tensiómetro, un medidor de oxígeno. ¿Para qué? Para darle medidas más cuantificables a mi paciente. Ahora, si no tengo acceso a ese tipo de instrumentos, pues no quedaría otra que o bien hago registros de grado subs o bien hago registros con psicometría, ¿no? Ujú. Ya, con el caso de pacientes que tienen hipertensión arterial, tú tienes que ver tres tipos de, de diagnóstico progresivo de la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial tiene lo que se llama la histología clínica. ¿Qué significa la histología clínica? Significa de que el paciente, una cosa es cuando tiene un año de hipertensión y otra muy diferente es cuando ya prácticamente se va a fallecer. Son dos mundos distintos. Entonces, hay tres niveles de concadenación de la hipertensión. El nivel uno es cuando ahí existe la diástole ya patologizada o alterada. El nivel 2 es cuando ya hay daño microvascular o macrovascular. Microvascular quiere decir en las venas chiquitas o pequeñas y macrovascular quiere decir en las venas aortas o sistemas como el corazón que son más grandes. Y el tercero es el déficit ya de la presión. El déficit de la presión, por ejemplo, estaríamos hablando de pacientes que tienen insuficiencia renal, glaucoma, infarto de miocardio, uno, 2, 3, dependiendo. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque que en cada estadio las emociones y la historia de aprendizaje de cada paciente es totalmente diferente. Entonces tú para eso tendrías que saber el estadio de tu consultante y a partir de eso hacer la entrevista y la evaluación. No se puede generalizar. Eh, y eso está muy bien explicado en el Handbook de Cardiología Conductual de Springler que se publicó el año pasado. Búscalo como Handbook of Cardiology Behavior Biology. Búscalo así. Si te interesa esos procesos. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda, chicos? Si no tienen dudas, ya saben que tienen que poner continuar. Ya, muy bien. Entonces, el condicionamiento, ya saben ustedes que tiene dos procesos. De inhibición-excitación, cuando yo quiero disminuir o aumentar la probabilidad de una respuesta, y el otro es de incrementar la probabilidad de exposición o de evitación. Entonces, va a depender del tipo de secuencia que tenga el paciente. Por ejemplo, si yo tengo pacientes que están sufriendo por el concepto de miedo en el ataque de pánico, por ejemplo, ¿cómo sería el concepto de miedo? Sería, por ejemplo, que en el análisis funcional ponen, por ejemplo, ¿no? El estímulo es discriminativo interno, sería palpitaciones cardíacas.
El pensamiento es, ya creo que va a venir de nuevo, me voy a morir. Y la forma evitativa sería alejarme de ese lugar cerrado. Por ejemplo, cuando son pacientes que están sufriendo más por pensamiento, ahí se utiliza técnicas en primera instancia de bloqueo. Pero cuando son pacientes que directamente tienen una alteración o una conexión con un estímulo directo, ahí de frente se utilizan las técnicas de exposición gradual, imaginaria, virtual, dependiendo de la condición del paciente, ¿no? Entonces, vean cómo la cosa se va complicando. Cuando yo quiero tratar problemas de ansiedad, no solamente tengo que saber una sola disciplina, tengo que saber varias. Y a partir de eso ejecutarlo según la morfología de mi paciente. Por ejemplo, dos pacientes pueden ser que se tengan mucha ansiedad, pero sus historias individuales sobre esa ansiedad son totalmente distintas. Y es por eso que nosotros dejamos el tema del condicionamiento para tres tipos de procesos, los procesos anticipatorios y los procesos de expectativa. Cuando son los procesos anticipatorios o de actividad psicofisiológica, ustedes ya saben que deben utilizar técnicas de exposición o de inhibición. En cambio, cuando son procesos de expectativa, ahí podrían utilizar técnicas de reestructuración o de defusión. ¿Por qué? Porque el sujeto no solamente responde a niveles de sistema nervioso condicionado, sino también responde a reglas. Por ejemplo, si mi- Andy Clark en el 2016, en su libro sobre las preocupaciones y las ansiedades de Declede Brawler, ustedes van a ver que hay tres tipos de procesos subyacentes a toda ansiedad patológica. El primero es el grado de control, el segundo es el grado de no flexibilidad y el tercero y más importante es el grado de debería. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando hay grado de control, el paciente está totalmente convencido de que esta ansiedad no es un peligro, una amenaza. Pero como se da cuenta que es un peligro y una amenaza, entonces el paciente comienza a no querer que alguien lo domine. A ninguno de nos gusta, a ninguno de nosotros nos gusta que alguien nos domine, que alguien nos diga qué hacer o que alguien nos esté ahí molestando. Entonces, pero como la ansiedad es ingobernable, entonces el paciente lucha contra esa ansiedad. Y ahí es donde se condiciona a qué cosa, a buscar repertorios para evitar esa experiencia. En el segundo, el paciente está totalmente acostumbrado de que las formas de relacionarse con otros o los problemas se resuelvan de mediano a largo plazo. Pero lo que sucede con nuestra cultura es que hay una velocidad mayor de intentar resolver problemas. Por ejemplo, ahora yo veo alumnos que hace 10 años sí se daban el tiempo para decirte, te buscaban y te decían, mira, ¿sabes qué? Yo quiero leer este autor, este autor, este autor, este autor, este autor, este autor. Y leían las obras completas de ese autor. Ahora ya no, ahora te dicen, yo quiero hacer este curso, este curso, este curso, este curso, este curso, o esta especialidad, o este diplomado, o esta maestría. Entonces te das cuenta que como todo se automatizó, hay una cultura de la automatización. Y cuando hay una cultura de la automatización, no todo en la vida responde rápido. Por ejemplo, en la ansiedad generalizada, si el paciente tiene problemas de falta de empleo en 6 meses, esos problemas que no puede controlar el paciente no dependen de su control. Si la persona con la que estás, por ejemplo, vulnera tus reglas de convivencia, como por ejemplo te falta el respeto, te quiere pegar o te insulta por llamada, entonces ese tipo de conductas no están de acuerdo al control que tú quieres ejercer y nunca van a estarlo. Entonces, el paciente, como ha aprendido que todo lo que le rodea tendría que tener un grado de control, realmente no existe ese grado de control. Y lo que cambiamos ahí es que, como te has aferrado mucho a que tú controlas la ansiedad,
hay que hacer lo inverso, que la ansiedad te controle a ti. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de que ninguna ansiedad te mata. De que así como hay el principio de inhibición que dice que toda ansiedad sube pero luego baja, también hay el principio del umbral que dice que todo, mientras más estés sometidos al mismo estado psicofisiológico, tu cuerpo se va a acostumbrar. ¿Se entendió hasta ahí? Ya, entonces, ¿por qué es muy importante? Entonces, ¿por qué es muy importante que ustedes lean a estos autores? Porque yo no deseo que ustedes sean cognitivos conductuales estándar o yo no deseo que ustedes sean contextualistas, sino lo que uno trata de enseñar es que la continuidad del comportamiento es tan compleja que uno debe analizar exactamente por qué dimensión está sufriendo el paciente. Si yo veo que mis pacientes sufren por el lado de la reactividad psicofisiológica, empiezo por las técnicas de contracondicionamiento. Si yo veo que mi paciente está sufriendo por la interacción con otros en el estímulo específico, utilizo las estrategias de condicionamiento operante. Y si yo veo que mi paciente tiene reglas verbales o en algunos casos las van a llamar estímulos contextuales verbales, entonces ahí tengo que diseñar estrategias de cognitivas estándar o de contextuales. Pero estas son las tres áreas que deben ustedes ir formándose en función al nivel más problemático del trayecto de la ansiedad. Porque la ansiedad tiene un trayecto que no solamente depende de el condicionamiento, como estamos aprendiendo, ¿no? Eh, entonces la ansiedad generalizada no depende de su control, o sí, exactamente. Lo que nosotros queremos enseñar en la ansiedad generalizada es el llamado descontrol. El llamado descontrol. ¿Y quiénes te enseñan eso? Por ejemplo, te enseña Brasmovich, te enseña Vados, te enseña el propio Andy Clark. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que algunos te dicen que la exposición al descontrol es directa y otros te dicen la reestructuración tiene que ser de a pocos. Y eso va a depender de las condiciones psicofisiológicas de tu paciente. No todos los pacientes soportan una exposición directa, como no todos los pacientes les interesa flexibilizar su pensamiento. Entonces, por eso es muy importante situar el caso. ¿Hasta ahí alguna otra duda, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ya. Acá hay una duda, dice, ¿y qué sucedería cuando el paciente no tiene ni una psicopatología, pero tiene ataques de ansiedad? Ya, muy buena pregunta. Justamente Sandin explica eso, ¿no? No necesariamente todos los ataques de ansiedad son un trastorno y no necesariamente todos los ataques de ansiedad son un síntoma clínico. Pueden haber lo que se llaman crisis de angustia. Las crisis de angustia, a ver, esto sí quisiera que me presten todos atención. Si pueden prestar su cámara porque esto es algo vital, importante. Si no, pues no vamos a poder seguir, ¿no? No sé si pueden prender su camarita para ver quiénes están interesados. Ujú. Ya, muy bien. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es la crisis de angustia y el ataque de pánico. Puede ser que a nivel psicofisiológico la persona experimente lo mismo. Puede ser que la persona experimente alta tasa cardíaca, hiperventilación, nudo en la garganta, presión de manos y pies, sudoración y sollozamiento. Pueden ser que sean en ese nivel totalmente iguales, pero hay una gran diferencia.
El trastorno de pánico siempre, perdón, el ataque de pánico siempre va a estar ligado a un pensamiento de muerte. Es decir, se me cierra la capacidad de respiración, pero siempre está ligado al pensamiento de muerte. En cambio, la crisis de angustia está ligado a problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, si viene un paciente que ha terminado la señorita con su novio porque le fue infiel y comienza a tener todo un temblor, movimiento de manos y pies, comienza a llorar y se le cierra un poco el pecho, ¿tú qué crees? ¿Que eso es un ataque de pánico o una crisis de angustia? ¿Alguien cree que es una crisis de angustia? Claro, es una crisis de angustia, es una crisis de angustia. ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento de muerte. Ahora, vamos a complicar más la cosa. Por eso les dije que presten atención. Y esto sí sucede sobre todo para aquellos que vayan a hacer su serum. Si bien un paciente que anteriormente ha sido diagnosticado con trastorno de pánico y en la actualidad busca una reevaluación psicológica y tú ves que hay preocupación constante, 6 meses de ansiedad, psicofisiología activa, que sería temblor de manos y pies, sudoración, sollozamiento, se queda en la boca, problemas de la vida cotidiana que no se han resuelto en 6 meses, antecedentes de comenzar a ver deterioro en el trabajo y en la actividad de aseo. Y sobre todo lo más importante, que ya no concilia el sueño. Entonces, ahí estamos encontrando una persona que posiblemente tenga TAG, pero con antecedentes de trastorno de pánico. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí me siguen? Ya, ahora la gran pregunta, ¿el TAG puede tener ataque de pánico, sí o no? Ese paciente puede tener ataque de pánico, sí o no. A ver, vamos a contar los sí y los no. A ver, vamos a contar. A ver, sí, sí, ya van dos, sí se puede. Sí, sí, ya. La respuesta es sí. Sí puede tener ataque de pánico, pero no por el segundo trastorno, sino por el primero. O sea, ustedes recuerden que un historial clínico siempre, siempre va a mantener activa la psicofisiología reactiva. Por ejemplo, si mi paciente ha tenido una exposición a pánico y ya se terminó el protocolo, pero ahora apareció el TAG, ese proceso de pánico no es que desaparece del sujeto. No existe tal cosa como la curación a nivel psicológico. Lo que existe es una inhibición de de la capacidad sensoriomotriz del sistema autónomo, que puede volver a reactivarse, como que no puede volver a reactivarse. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese caso sí habría un ataque de pánico, ¿no? Pero el ataque de pánico es una consecuencia. Ya, esto también me sirve para poder diferenciar dos cosas también importantes. A ver, si viene un paciente por preocupaciones constantes, tiene deudas, no sé, voy a ponerles un caso que tuve hace una semana. Tiene muchas deudas, le robaron su celular y le vaciaron sus cuentas bancarias y actualmente tiene mucha presión en el pecho, mucha sudoración y mucha palpitación. Esta sintomatología no ha logrado ser de 6 meses, pero la pregunta sería, ¿ese contenido que da vueltas en su cabeza sería una preocupación o sería una intrusión?
¿Ustedes qué creen? ¿Sería una preocupación o una intrusión? Ya, ya. ¿Alguien más se anima? Bueno, la respuesta es que sería una preocupación. ¿Por qué? Porque las intrusiones son el sinónimo de las obsesiones. Quiere decir, cuando yo tengo una intrusión, yo tengo un pensamiento que está dominando mi conciencia, pero que yo no creo eso. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en el metropolitano y viene un pensamiento de querer empujar a alguien al metropolitano, yo nunca haría eso, porque yo no soy capaz de matar a nadie. Pero sigue el pensamiento ahí. ¿Me dejó entender? ¿Se me entiende? Entonces, ¿se entiende esa parte o no? ¿Se entiende esa parte de que hay un pensamiento intrusivo a pesar de que yo no podría empujar a nadie? Ya. Como el pensamiento intrusivo sigue en mi cabeza y no lo puedo quitar, y choca con mi moral porque yo sería incapaz de matar a alguien, entonces ahí aparece la ansiedad. ¿Por qué aparece la ansiedad? Porque yo desde niño no sería capaz de hacer algo así. Y por otro lado, yo desde niño he aprendido que nadie puede controlar lo que yo quiero. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, la intrusión es igual a el pensamiento parásito o el pensamiento obsesivo. ¿Por qué lo van a encontrar como parásito obsesivo? Porque cuando es parásito significa que te invade. Cuando es obsesivo significa que te invade. Y cuando es intrusivo también significa que te invade. La única diferencia es la denominación de los autores. Para Amparo Viloch va a ser, por ejemplo, las obsesiones. Para Sandin va a ser las intrusiones. Y para Abrasmovich van a ser los pensamientos parásitos. Entonces, los tres son lo mismo, pero eso no tiene nada que ver con una persona que tiene preocupaciones. Ahora, las preocupaciones ustedes la van a encontrar con otro nombre que se llama PAM, pensamiento acorde a la mente. Así se llama PAM. ¿Y por qué se llama PAM o por qué se llama preocupación? Porque ahí sí el sujeto está totalmente de acuerdo con lo que piensa. Por ejemplo, si yo tengo una deuda, viene el pensamiento de cómo pagarla. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con pagarla, porque es parte de mi formación. Entonces hay una gran diferencia cuando un paciente tiene una intrusión, cuando tiene un PAN o preocupación y cuando tiene un delirio también, porque también les puede pasar eso también cuando tiene problemas de delirio. Pero bueno, no sé si hasta ahí se entendió la diferencia o hay alguna duda hasta ahí. Ahora, esa diferencia es central porque eso te marca el punto de quiebre entre TAG y TOG, entre TAG y TOG. Ujú. ¿Alguna duda hasta ahí? No sé si tienen dudas hasta ahí. A ver, acá hay otra duda. Dice, ¿y qué pasaría si un paciente primero tiene preocupación y luego TOC? Ya, muy buena pregunta. Es posible, sí es posible, pero son cuadros totalmente comórbidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga un motivo de consulta en el 2019 con preocupaciones de la vida cotidiana y en el 2025 puede ser que tenga ya comienzos de intrusión. El tema acá es que hay características de personalidad que están asociadas a la intrusión. Por ejemplo, si el paciente todavía responde a las categorías del anancástico, la relación entre un paciente anancástico con el TOC es significativa 3-1. Para que me puedan entender.
una personalidad nancástica, por ejemplo, no sé, ¿ustedes ven este armario de acá? ¿Ustedes ven este armario de acá? ¿Ven esto de acá o no? ¿Ven que hay un armario acá, sí o no? Ya. Entonces, para un paciente anancástico, por ejemplo, si yo agarro y le quito un libro así, sin su permiso, no puede ser que se caiga esta pared, pero para él le va a molestar mucho. ¿Por qué le va a molestar mucho? Porque eso responde al síntoma de simetría. ¿Qué quiere decir la simetría? Que el paciente anancástico siempre va a tener un propio orden de sus cosas y que no le gusta que nadie las mueva. A eso se llama simetría. Entonces, los pacientes con simetría suelen molestarse cuando alguien ingresa a su cuarto, le mueve todas sus cosas, o cuando tiene mucha acumulación de cosas, por ejemplo, insalubles, como por ejemplo tiene un piso lleno no sé, galletas, residuos de comida. Incluso a él le va a molestar el hecho de que su madre venga a limpiarlo. ¿Por qué? Porque siempre hay un principio de simetría. Entonces, ese principio de simetría también le va a generar constantes pensamientos en otras áreas de su vida. Por ejemplo, cuando tú eres muy lógico y muy analítico en una relación de pareja, ¿qué pasaría si te toca una chica que es más emocional que tú? Que no quiere que interpretes los datos, que no quiere que le des justificaciones, no, sino que quiere que le escuches, que le abraces, que, que no le pongas tanto razonamiento. ¿Me dejó entender? ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces, el paciente que es anancástico va con su simetría a una relación de pareja con una persona que es más emocional que él y no van a coincidir. ¿Por qué no van a coincidir? Porque la persona A va a analizar todo lógicamente según las premisas que le lance y la persona B no quiere nada de lógica, sino quiere solamente sentimientos y ya está. Entonces, generalmente sufren por eso, porque la simetría la trasladan a su vida afectiva. Y como la trasladan a su vida afectiva y terminan estando solteros, entonces comienzan a rumiar. Y como comienzan a rumiar, comienzan a posiblemente desarrollar intrusiones. Ese es el detalle con este tipo de consultantes, ¿ya? No sé si hasta ahí hay otra duda. No sé si hasta ahí hay otra duda, chicos. Muy bien, entonces, recuerden siempre de que puede haber pánico a nivel psicofisiológico, pánico a nivel respiratorio, y no necesariamente es un trastorno de pánico, y pánico a nivel cognitivo. Cuando es pánico a nivel cognitivo, el paciente está relacionándose al temor a la muerte. Cuando es pánico a nivel psicofisiológico, tenemos que diferenciar entre un pánico o una crisis de angustia. Y cuando es ataque de pánico respiratorio, suele diferenciarse entre algún problema de salud física o alguna condición que no haya tenido el suficiente oxígeno para que la persona respire, que también puede pasar. Eso es algo muy importante también. ¿Por qué? Porque hay pacientes que trabajan en lugares muy pequeños y por el monóxido puede ser que surja el ataque de pánico, pero no necesariamente el surgimiento de un ataque de pánico representa la continuidad del trastorno. Puede ser que solamente haya sido por ese fenómeno. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas?
¿Qué dice? No, no entiendo, Alfonso. ¿Puedes explicarte mejor? ¿Te puedes prender tu micrófono? No hay problema. Para poder entenderte. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que los anancásticos no van a ir, o sea, lo que sucede es que como ustedes saben, hay dos tipos de pacientes, ¿no? Los pacientes que van por su voluntad o llamados pacientes que tienen una sincronía con la conciencia o egosintonía. Y el otro son los pacientes que no van en contra de su voluntad y no tienen conciencia de la enfermedad, que son la egodistonía. Entonces, estos pacientes no se sienten muy bien con las reglas que han aprendido. El problema está en que ya comienza a desarrollar intrusiones y ahí va a comenzar a ver el malestar. Pero si, por ejemplo, no desarrolla intrusiones y hay reglas de verticalidad, perfeccionismo, simetría, es muy complicado cambiarles esa visión de la vida por una sencilla razón, porque estos pacientes por A o B campos siempre van a tener un punto a favor. Por ejemplo, si son altamente productivos, siempre vas a ver que tienen buen trabajo. Si son altamente simétricos, siempre vas a ver que tienen que son cultos. Entonces no lo van a dejar así nomás, ¿me dejo entender? Muy bien. Sí se entendió, ¿no? Ya. Es por eso muy importante que también tenemos que ver cómo actúan las variables endógenas. Por ejemplo, si el cortisol está alto y cómo medimos eso a través de las pruebas de laboratorio enzimáticas, se sabrá de que, por ejemplo, los procesos de activación del sistema parasimpático son mayores. ¿Y esto para qué me sirve? Por ejemplo, puede entrar un paciente que tenga reacción a estrés agudo y también para la mente tenga ataques de pánico. Entonces, no es que el ataque de pánico responde a un trastorno de pánico, sino es que el ataque de pánico está respondiendo a la excitabilidad del cortisol en el torrente sanguíneo. Entonces, es muy importante de que sepan cómo es la combustión de los sistemas también. Acá preguntan si se puede medir cortisol con una prueba. No te corresponde a ti. No te corresponde a ti, te la corresponde endocrinología. Eh, no entiendo a lo que te refieres, Gabriel Obregón. Si prendes tu cámara o prendes tu micrófono, no hay problema. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna otra duda? ¿Hay alguna otra duda, chicos? Muy bien. Entonces, dentro de los trastornos de pánico, ustedes también van a encontrar dificultades para la temporalidad. Ahí está, Gabriel. Sí, sí, dímelo. Bueno, no entendí la parte que dijiste sobre, creo que había una diferencia entre crisis de angustia y ataque de pánico, Sí, y creo que mencionaste que la repetición de la crisis de angustia lleva al trastorno de angustia, no, ¿no? no, no, no. No, la crisis de angustia es un elemento distinto al ataque de pánico. Sí, esa diferencia no la escuché bien, no Ah, me quedó ya claro. que en la crisis del trastorno de pánico puede haber pensamiento de muerte y en la crisis de angustia pueden ser pensamientos de problemas de la vida cotidiana. ¿Y lo que viene a ser consigo el ataque es igual a la crisis?
Claro, hay algunas excepciones de variación. Por ejemplo, tú vas a encontrar en el CIE que puede haber ataques moderados y ataques graves de pánico. Ahí tú lo vas a encontrar. Los ataques moderados necesitan una evaluación de 2 semanas de frecuencias de 3 a 4. Y los ataques graves tienes que tener una frecuencia de 3 a 4, pero en un mes. Entonces, en la crisis de angustia, la respuesta siempre se va a inhibir. Puede ser en la sesión, puede ser en 1 hora, puede ser en media hora, en 10 minutos, pero los ataques de pánico sí suelen tener repeticiones. Por eso es que se dividió entre moderados y graves. También es otra diferencia. No sé si hay otra duda más, chicos. Ya, otra cosa importante para ver el tema de la definición de pánico es el tema de la regla de muerte. La regla de muerte la tenemos todos, pero nosotros tenemos que enseñar por aproximación sucesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el principio en el cual el paciente comienza a acercarse de manera de a pocos al estímulo ansiógeno por aproximación sucesiva, cuando los procesos se activan y cuando los procesos se inhiben. Cuando los procesos se inhiben, necesitamos que el paciente comience a contracondicionar. Y cuando los procesos se excitan, necesitamos que el paciente se exponga. Ahora, esto va a variar muchísimo. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, los pacientes, al menos de la cultura peruana, son pacientes que vienen con un largo historial de evitación, deteriorados. Siempre, casi siempre, van a venir muy deteriorados. ¿Por qué? Porque nuestra cultura peruana no tiene prevención y promoción de salud mental. Entonces, el paciente con pánico va a pensar que siempre puede escapar. El paciente con TOC siempre va a tratar de neutralizar. El paciente con TAG siempre va a tratar de resolver todo para hoy, mientras que su cuerpo se está alzando la tasa cardíaca y la glucosa a una posición insalubre. Entonces, cuando tú encuentras pacientes que ya están deteriorados, tú tienes que dividir a esos pacientes. Los pacientes que tienen, por ejemplo, trastorno de pánico moderado, trastorno de pánico grave. Y si el paciente presenta una crisis de angustia y tú ves que la ansiedad está después de la depresión, o sea, la depresión es primera que la ansiedad, entonces eso se llama síndrome somático. Y eso, eso no es de los trastornos de ansiedad, eso es de los episodios depresivos. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si mi paciente, el motivo de consulta es porque tiene problemas con la pareja, porque tiene dificultades, porque tiene eh, ya la incapacidad de poder adaptarse a su medio y tú ves que tiene el síndrome depresivo, pero ves que en un momento en la entrevista comienza a tener crisis de angustia, eso no es un ataque de pánico, eso se llama síndrome somático. Y hay que tener muchísimo cuidado por quién manda primero, porque si el paciente primero desarrolla el trastorno de ansiedad y luego la depresión es la disposición de que el trastorno de ansiedad deterioró diferentes áreas sociales. En cambio, si la depresión está primero y luego ocurre el síndrome somático, ahí la intervención es para la depresión. ¿Me dejo entender la diferencia? Muy bien. Ya, entonces, ya hemos aprendido hasta acá la diferencia entre el ataque de pánico, la crisis de angustia o llamada síndrome somático, ¿no? En el CIE-10. Entonces, mucho va a depender del motivo de consulta del paciente. Por eso es que en este curso nosotros hemos hecho el examen mental completo.
¿Por qué? Porque el examen mental completo es el que te va a guiar dónde va el síntoma cardinal. Si el síntoma cardinal va para la tristeza patológica, no puede ser que tenga un trastorno de pánico ni del humor. Si el síntoma cardinal va para los broncoespasmos, pensamiento de muerte, dificultad para relacionarse socialmente en lugares cerrados, ahí posiblemente tengamos que ver el tema del trastorno de pánico. Pero el eje central del curso siempre ha sido el examen mental. Entonces, ¿hay variaciones de eso? Sí hay variaciones. Por ejemplo, ¿qué sucede si mi paciente viene teniendo falta de oxígeno, falta de respiración, cefalea, temor a la muerte, y me enseña una placa de pulmón con el antecedente de COVID-19? Entonces, ¿qué creen ustedes que deberían hacer ahí? ¿Hay alguna idea de qué creen ustedes que deberían hacer ahí? Claro, muy bien, derivar a neumo. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno nuevo que se llama long COVID. El long COVID sabemos que dependiendo de la lesión, que pueden ser 20, 30, 40, 50, 60%, la lesión y la neumonía siempre va a dejar cicatrización y la cicatrización deteriora los procesos de oxigenación del cuerpo. Es por eso que para recuperar la condensación del oxígeno, es decir, la capacidad de ingresar nuevamente todo el oxígeno posible a nuestro cuerpo, los pacientes con COVID recibían terapia física. Entonces, no se guían directamente del síntoma, sino vayan contextualizándolo. Muy bien, otra cosa muy importante es que vamos a ver las diferencias en nivel de temporalidad. Moderada es 4 ataques por 4 semanas y grave es 4 ataques para una semana. Entonces, el trastorno de pánico también tiene niveles de tratamiento y niveles de diagnóstico. Ahora, cuando es moderado, ahí voy a poder aplicar los procesos de terapia. Cuando es grave, como las formas de incluir la sesión son una vez a la semana, entonces ahí mi recomendación es que primero se inhiba la respuesta con farmacología. ¿Para qué? Para darle un poco de pasividad a la respuesta sensorio neuronal. Y es que a nadie le gustaría estar expuesto a 4 ataques de pánico durante una semana, pues, ¿no? Entonces es por eso muy importante que ustedes también vean la agudeza del trastorno. Si es una agudeza grave, definitivamente necesita en primera instancia una medicación. Si es una agudeza moderada, ahí podrían utilizar solamente los procesos de terapia de conducta. Muy bien. Eh, Como ya me falta poco tiempo, voy a aclarar el tema de flashback y con eso damos finalizado el curso, porque sí quiero que todos aprendan a diferenciar entre una intrusión y un flashback. Primero que nada, ya en la actualidad sabemos de que el estrés postraumático tiene dos instancias, el estrés postraumático complejo y el estrés postraumático estándar. ¿A quién me estoy refiriendo? Cuando es un paciente que tiene estrés postraumático normal o estándar, es un paciente que tiene que tener flashback, somatización, alteración cardíaca y que los flashbacks tengan una temporalidad. La temporalidad se va a medir según la evaluación. A veces hay temporales circunscritas, a veces no circunscritas, que quiere decir que el paciente no recuerda. Pero hay otros pacientes
que sí son TEP complejo. ¿Y por qué se llaman TEP complejo? Porque se les dio en su historia clínica tratamientos conductuales, tratamientos antidepresivos y ni aún así responden bien a la exposición. Hay un tercer nivel de tratamientos que son la terapia transcranial magnética, pero que todavía no es muy famosa. Pero muy bien, ¿se entendió esa diferencia? Muy bien. Entonces, ¿dónde está la dificultad siempre del TEP? Que el individuo tenemos que sostener una historia de abuso, violencia o de cualquier tipo de experiencia de flashback. Y no basta con que nos digan, oh, recuerdo un día, recuerdo 2 días o recuerdo 3 días, ¿no? Tiene que ser un recuerdo permanente, permanente y que deteriore la parte social o personal de la persona. Entonces, eso nos hace diferenciar con aquellos recuerdos que pueden ser muy adversos, pero que no son flashback. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la temporalidad. Mientras mayor temporalidad tenga el recuerdo y sea repetitivo, mayor es la posibilidad de flashback. Mientras el recuerdo sea nocivo, pero no es repetitivo, no es flashback. Ahora, ¿cuál es la temporalidad que yo necesito para medir esta dimensión? Necesito un semestre. ¿Y por qué necesitas un semestre? Porque hay personas que tienen eventos que son muy violentos, pero no son flashback. Por ejemplo, ¿no? Si las personas han atentado contra su integridad, puede ser que en un tiempo recuerden ese momento, ese lugar donde atentaron con su tranquilidad, pero no necesariamente se extienden 6 meses. Entonces es algo muy importante, que la extensión es la que manda. Por ahora, porque ya para el TEP complejo se ha reducido un poco, se ha reducido a 3 meses, pero una vez demostrado que ha pasado todos los tratamientos, ¿no? Entonces, otra dificultad que tenemos es que siempre el individuo va a estar expuesto a los eventos traumáticos y que no necesariamente quiere contártelos. Y para eso existen dos procesos en el flashback, el proceso de bloqueo y el proceso de evitación. El proceso de bloqueo es que como sea, mientras que tú quieres indagar en la operacionalización del trauma, el paciente no quiere porque se va a sentir peor. Y el proceso de evitación es que varias personas han intentado ver qué es lo que le pasa y evidentemente a todas les ha evitado. Ahora, puede haber dos tipos de TEP a este nivel, que es el TEP agudo, que cuando lo menos los síntomas duran 3 meses. Entonces, ¿qué significa esto? De que puede ser que tu estándar sea de evaluación de 6, pero solamente necesitas 3. Y TEP crónico cuando los síntomas duran más, o sea, ya se cumplen los 6. Y el TEP resistente sería cuando los síntomas cumplen 2 años. Ya. Entonces, el diagnóstico tiene que ser dado primero, confirmar la, el trauma versus el recuerdo perenne. El recuerdo perenne sería un tipo de recuerdo totalmente normal en el sentido de que puedo recordar sensaciones anomias, sensaciones adversas, y el recuerdo ya de tipo no traumático pero violento sería, por ejemplo, si es que alguien intentó abusar de la persona, no lo logró, pero constantemente está teniendo esas imágenes. Entonces ahí el clínico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer dos cosas. Primero, si es que el paciente todavía está estable, puede someterlo a una evaluación trimestral o semestral para confirmar el diagnóstico. Pero si el paciente está totalmente inestable, asúmelo como si fuera un TEP. ¿Por qué tienes que asumirlo como si fuera un TEP? Porque tu principio ético te dice que no tienes que esperar a que se dé todo el cuadro de la heterogeneidad. Tienes que intervenir a esa persona.
Entonces, a veces se va a presentar como recuerdos involuntarios. Cuando se presentan con recuerdos involuntarios, se le tiene que hacer el registro la mamá o el papá. Cuando se presenta como pesadillas, se le tiene que derivar a neurología. Y cuando podemos revivir, aunque sea un poco de la exposición del recuerdo, tenemos que ir con suma cautela, enseñándole los grados de ansiedad. Entonces, las personas que sufren de la exposición, al final rehuyen de la exposición no porque sea contraterapéutica, sino la rehuyen porque hay factores cualitativos que no han permitido poner la exposición de manera muy bien escalonada. Y otra es que no todos los pacientes quieren recordar ese momento. Y eso también es algo muy importante. En los modelos de Seiler, por ejemplo, está totalmente válido que el paciente no quiera exponerse al trauma. El paciente tiene que saber, ok, hay dos instancias. Primero te estabilizo y luego vamos a la exposición con trauma. Pero si él quiere, entra, si no quiere, no entra. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, hoy día hemos aprendido cuatro cosas importantes. Primero, la ansiedad es multinivel, multimétodo y por dimensiones. No basta aprender una disciplina para entender un caso. Segundo, las temporalidades los síntomas cardinales del pánico y las temporalidades del trastorno de pánico. Tercero, los síntomas cardinales del TOC, que son la intrusión, la rumia, el pensamiento que debe vigilarse al menos una semana. Cuarto, la sintomatología básica del TEP, que sería el flashback, con una temporalidad grave de al menos 6 meses, perdón, grave al menos 3 meses y crónica al menos 6 meses. Y lo otro y más importante es que todos los casos que hemos visto de este curso, todos son comórbidos. Ustedes no van a encontrar una persona en salud mental pública que sea solamente de un solo diagnóstico, van a encontrar varios diagnósticos. Entonces, por eso es muy importante que mi sugerencia es que dominen toda la psicopatología posible. Y ya después ustedes con un análisis de datos, de revisión sistemática, de metaanálisis, puedan formarse en un tratamiento específico para el espectro que les interese. Pero uno siempre va de lo general a lo particular. Siempre es lo que yo les puedo aconsejar, ¿no? Y muy bien, no sé si hasta ahí hay otra duda. Con eso hemos terminado el curso, sino ya para concluir el curso. No sé si tienen alguna otra duda. Muy bien, entonces cualquier consulta, cualquier cosa, aquí dejo mi red social profesional. Si quieren hacer cualquier consulta que no les haya quedado claro. Y yo con todo gusto siempre dispuesto a ayudarlos. Y bueno, ojalá que les vaya excelente en estas fiestas de fin de año y ojalá el próximo año nos veamos con un nuevo curso para mejorar sus capacidades clínicas, ¿no? Ya con eso hemos terminado el curso, que me parece que van a cerrarlo. Sí, licenciado, bueno, primero que nada agradecerle, de verdad he estado, bueno, en varias de las ponencias y la verdad es que ha sido, de verdad, he aprendido también mucho, a pesar de que estoy aquí como moderadora y sé que los demás participantes también han aprovechado mucho el curso.
Le agradecemos porque ha sido bastante dinámico, bastante participativo. Ahí veo también los agradecimientos de los participantes, así que agradecerle por cada una de las sesiones. Igual recordarles a todos de que todavía se puede hacer el pago bueno, aquí voy a dejar en el chat el link para que igual puedan todavía rellenarlo y, y poder, poder recibir el certificado, ¿no? Las grabaciones y los materiales, que igual para que puedan repasarlo. Así que nada, le agradezco, licenciado. Igual si pueden prender sus camaritas para poder tomar una foto, bueno, la última fotito ya de las sesiones. Acá hay una última pregunta, no sé si puedo responderla. Ah, sí, genial. Dice, bueno, me ha gustado el curso, de verdad siento que me falta mucho por aprender, pero me gustaría saber exactamente cuál es su recomendación para poder mejorar mis competencias clínicas en el diagnóstico. Ya. Bueno, primero que nada, vuelvo y repito, ¿no? Nuestra población en este momento, ustedes háganse la visión de que siempre es comórbida en salud pública. Ahora, en salud privada, tú tienes la opción de escoger a quién atiendes y a quién no, que es diferente. Pero toma en cuenta que en salud privada tú pones tu cartera de clientes cuando ya tienes un cierto prestigio, ya tienes un cierto recorrido. Entonces, mi primera recomendación sería que sepan al menos la psicopatología de todos los procesos más recurrentes en IVA metropolitana, que sería depresión, ansiedad, estrés y salud y personalidad, ¿no? Una vez que yo ya conozco cómo hacer los diagnósticos diferenciales de todos estos procesos, mi segunda competencia es la parte psicométrica. ¿Por qué la parte psicométrica? Porque yo tengo que saber diferenciar qué test puntúan objetivamente tal psicopatología versus qué test puntúan generalmente una psicopatología, ¿no? Y ya la tercera competencia es la lectura de datos, porque yo antes de formarme tengo que saber cuáles son las posiciones de los tratamientos. Puedo recurrir a guías, a metaanálisis, a revisiones sistemáticas, pero ya con esa información yo ya me voy formando en un modelo terapéutico, ¿no? Y ya el cuarto nivel sería el modelo terapéutico. Pero eso sería digamos, la escalerita al cielo, ¿no? Como decía mi profesor en la facultad. Este, y hay un quinto nivel que ya depende de cada uno, que es ya cuando quieres saber la causa de los trastornos mentales, esos son niveles ya un poco más de ciencia básica, pero no está de más si a alguien le interesa, ¿no? Pero esos serían básicamente los cuatro niveles. Muy bien. Ya listo, genial. Entonces, si pueden prender sus camaritas para poder tomarles una fotito, así rapidito, para que ya se puedan ir a descansar también. Ya, genial, ahí veo sus camaritas. Los que no pueden prender sus camaritas, pueden poner su emoji naranja o amarillo favorito, o algo que quieran. Entonces, vamos a dar unos segunditos. Ya, listo. Entonces, a la cuenta de uno, dos y tres. Genial. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Igual recuerden que todavía pueden obtener los materiales y todo. Ahí dejé el formulario en el chat. Muchas gracias a todos. Listo, hasta luego, cuídense. Recording stopped.